¿Te imaginas lo que pasaría si Dorian Gray es el líder de una sociedad distópica donde la élite ha descubierto el secreto de la inmortalidad a través de la transferencia de almas? Un mundo de eterna juventud para unos pocos, construido sobre el descarte y la corrupción de muchos. Prepárate para sumergirte en esta oscura y fascinante realidad, donde la belleza esconde horrores inimaginables y la inmortalidad tiene un precio escalofriante. No te pierdas esta mezcla absurda de lo fantástico y lo increíble que te hará cuestionar el verdadero significado de la vida y la muerte. Acompáñanos en este viaje perturbador. Bienvenidos al Club de los Libros Imposibles. Aquí las reglas de la literatura se rompen, los clásicos se reinventan y las historias cobran nuevas vidas en mundos inesperados. ¿Estás listo para lo inesperado? Entonces ponte cómodo, deja volar tu mente y acompáñanos. Esto es el Club de los Libros Imposibles y la aventura está a punto de comenzar. En los restos de una civilización devastada por una pandemia, donde la memoria era un lujo y la posesión la nueva deidad, surgió un anhelo desesperado: la inmortalidad. La élite, una casta obsesionada con la acumulación de riquezas y banalidades, encontró la respuesta en un secreto oscuro: la transferencia de almas. Y en el centro de este culto macabro reinaba Dorian Gray. Dorian era la encarnación de su obsesión. Su cuerpo, un paradigma de perfección, era venerado. Lo que sus seguidores ignoraban era el pacto oscuro que lo mantenía así. Un retrato maldito oculto de miradas indiscretas que absorbía el peso de sus años y sus pecados. La pandemia lo había cambiado todo. La fragilidad de la vida expuso la vacuidad de sus existencias. Solo lo tangible, lo que podía comprarse, adquirió valor. La inmortalidad se convirtió en la mercancía más preciada, la promesa de perdurar en la memoria, de seguir acumulando, de aferrarse a la superficialidad por toda la eternidad. Pero no todos compartían esta obsesión. En los márgenes de esta sociedad hedonista vivía Víctor Frankenstein, un científico brillante pero marginado. Su laboratorio, un espacio sombrío y desordenado, contrastaba con la pulcritud de los templos. La élite, con su poder y sus recursos, contrató a Frankenstein para un propósito escalofriante: crear los recipientes perfectos para sus almas inmortales. Cuerpos diseñados bajo los cánones de la belleza clásica, ajenos al paso del tiempo y la decadencia. Para aquellos que no encajaban en este ideal estético, el destino era cruel. Exiliados a las afueras de la ciudad, desterrados por su fealdad, privados de la promesa de la eternidad, la figura se había convertido en la única religión y la imperfección un pecado imperdonable. Frankenstein había tenido éxito. Las almas de los ricos eran transferidas a estos nuevos cuerpos, perpetuando su existencia en una juventud robada. Pero para el científico esto no era suficiente. La perfección era una obsesión, un límite que anhelaba trascender. En ese momento Dorian Gray entra al laboratorio. Su aura de perfección eclipsa la belleza artificial de los cuerpos creados. Frankenstein contempló a Dorian, su creación más sublime, el epítome de la belleza que tanto anhelaba. Con una mezcla de orgullo y ambición desmedida, le reveló que él era la pieza fundamental de su experimento definitivo. Dorian, con una curiosidad teñida de cautela, inquirió sobre la naturaleza de aquel proyecto final. El científico, con una mirada intensa, explicó su objetivo: fusionar la esencia, lo tangible y lo etéreo, unir el alma de Dorian con la de su origen. Al decir estas últimas palabras, Frankenstein señaló un gran lienzo cubierto, despertando en Dorian una inquietud palpable ante lo que se ocultaba tras la tela. En su búsqueda de la perfección absoluta, Frankenstein había decidido utilizar a Dorian como sujeto de prueba. Su objetivo: fusionar el alma de Dorian con la de su retrato maldito, creyendo que así alcanzaría una forma de existencia trascendente. Frankenstein acciona el interruptor principal. La maquinaria cobra vida con un zumbido eléctrico que llena el aire.
Luces de colores parpadean, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El retrato sobre el lienzo comienza a temblar visiblemente, sus rasgos pintados contorsionándose como si sufriera una agonía silenciosa, formando una mueca de furia escalofriante. De repente, el experimento se descontrola. Una energía oscura e inestable emana del retrato, extendiéndose como una niebla densa por todo el laboratorio. La imagen pintada en el lienzo comienza a agitarse con violencia hasta que con un sonido desgarrador la tela se rompe. De la abertura emerge una criatura horripilante, una amálgama repulsiva de carne putrefacta y extremidades deformes, sus rasgos vagamente reminiscentes a los de Dorian, pero grotescamente distorsionados. La criatura, sin mediar palabra, se abalanza con furia ciega sobre los asistentes de Frankenstein, sembrando el pánico y el caos en el laboratorio. Dorian, liberado por la sacudida del experimento, se levanta de la mesa, su rostro reflejando un horror absoluto ante la visión de su doble monstruoso. Su mirada se cruza con la de Frankenstein, cuyo rostro, iluminado por las luces parpadeantes, revela una mezcla perturbadora de terror y una oscura fascinación ante el desastre que ha desatado. En medio del caos, la verdad se revela a Dorian como un golpe brutal. Frankenstein confiesa su terrible secreto. Su cuerpo perfecto no era suyo, sino una creación ensamblada a partir de cadáveres, animada con el alma de un criminal despiadado. Aquella confesión resonó en el laboratorio como una sentencia. La perfección que Dorian creía poseer se desvaneció, dejando al descubierto una realidad macabra. Sus ojos se llenaron de horror y un profundo autodesprecio ante la revelación de su verdadera naturaleza. Fragmentos de recuerdos ajenos, sensaciones extrañas que nunca había comprendido, lo asaltaron. La crueldad, la frialdad, la ambición desmedida que había creído propias, ahora las reconocía como los oscuros vestigios de un alma extraña que habitaba su carne. Esa alma criminal comenzó a manifestarse con una fuerza inusitada, corroyendo su juicio y exacerbando su vanidad hasta convertirlo en una cáscara hermosa, pero moralmente repulsiva. La verdad sobre Dorian se extendió por el templo, y la élite reaccionó con la misma crueldad despiadada con la que antes lo había idolatrado. Su líder, el paradigma de la perfección que habían elevado a la cima, no era más que una farsa, una abominación construida sobre el engaño. El miedo a la imperfección, su terror más profundo, se había materializado en la figura de su propio ídolo caído. La ciudad entera se sumió en el caos. La fe ciega en su sistema de creencias se desmoronó, revelando la fragilidad de su obsesión por la belleza eterna. La búsqueda desesperada de la perfección se había tornado en una pesadilla, exponiendo la vacuidad de sus existencias. Consumido por una rabia ciega y una desesperación abrumadora, Dorian se enfrentó a la criatura grotesca, el reflejo deforme y monstruoso de su propia existencia. En un arrebato de furia incontrolable, se lanzó contra el retrato hecho carne, destruyéndolo con sus propias manos en un acto de autodestrucción visceral. Al observar el caos que se desataba en la ciudad, los exiliados, aquellos desterrados por su fealdad, sintieron que su momento de venganza había llegado. Un grito unísono de furia y resentimiento se alzó entre ellos. Empuñando cualquier objeto que pudiera servir como arma, marcharon decididamente hacia la ciudad, buscando justicia contra la élite que los había despreciado y marginado durante tanto tiempo. La otrora intocable élite se convirtió en presa del pánico y la desesperación. Los templos dedicados al culto de la figura se transformaron en escenarios de tortura y persecución. La belleza, que antes había sido su mayor escudo, ahora no ofrecía protección alguna. La imperfección, antes un motivo de exilio, se había convertido en una sentencia de muerte. Dorian yacía en el suelo, su respiración agitada y entrecortada. Al destruir el retrato maldito, una transformación terrible comenzó a manifestarse en su propio cuerpo. La piel perfecta se agrietó como porcelana vieja, la carne se marchitó y se consumió, los huesos se deformaron bajo una fuerza invisible.
La juventud eterna que tanto había anhelado se desvaneció rápidamente, revelando la putrefacción que siempre había estado latente bajo la superficie. Miró sus manos, ahora huesudas y temblorosas, con una mezcla de horror y una extraña sensación agridulce de liberación. Una débil voz escapó de sus labios resecos, un susurro apenas audible. Frankenstein observó la escena con una expresión fría y distante, casi con la objetividad de un científico ante un experimento fallido. No había rastro de triunfo en su mirada, solo la fría constatación de un resultado inesperado. La descomposición avanzaba implacablemente, extendiéndose como una sombra oscura por todo su cuerpo. Su mirada agonizante se cruzó con la de Frankenstein, una pregunta silenciosa y profunda en sus ojos que se apagaban. El pacto de la eternidad se rompió, la belleza se desvaneció, y en el umbral de la muerte, Dorian Gray comprendió que la verdadera condena no era envejecer, sino vivir una existencia vacía, construida sobre una mentira. La inmortalidad al final solo había sido una máscara para ocultar la verdadera fealdad, la del alma. Esto ha sido todo por hoy en el Club de los Libros Imposibles, donde las historias clásicas se reinventan y lo imposible toma forma. Si te gustó este viaje literario, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con quienes aman lo inesperado. Gracias por ser parte de esta comunidad de mentes curiosas. Nos vemos en la próxima entrega, donde lo único seguro es que nada será como lo imaginabas. Hasta pronto.